Before we start the class, let's pray. And today, the person who will pray is Annabelle. Annabelle, you make the prayer today. I think you prayed last class, didn't you, Annabelle? No, you didn't. No. No, you didn't. It was last week. So you pray today, Annabelle. All right. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins. Esta parte más difícil. Us we forgive to goes sin against us. Against us. Yeah. Continue. Let us. Lead. Okay. No, sorry. Lead us into temptation, but deliver. Lead us not. Lead us not. Lead us not. Yes. Into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now, forever and forever. Amen. Good. Amen. Well, and in order to continue, an introduction, do you understand the question that I put in the group? I mean, I put a question in the group. What is the question? What is the question that I put in the group? What is the question that I put in the group? Hello. What is the question that I put in the group? Which group, teacher? What is the question? The WhatsApp group. What is the question that I put in the group? Let me see. Question. Hello? Right, Nisa, you can speak. Esa parte porque I don't see question, teacher. Okay, okay. Scarla, you said to speak in Spanish. Vamos a ver, miren. Yo estoy seguro de que esa pregunta la entienden. Perdón, la entienden, la pueden entender. Lo que sucede es que al no estar acostumbrado a hacer oraciones, a unir palabras, si yo digo una palabra en individual la pueden entender. Sin embargo, al unirlas, muchas palabras que ustedes ya saben, se pueden confundir y entrar en algún pánico y decir, no entiendo. Pero en realidad todas las palabras que estoy diciendo te la entienden. Por ejemplo, vamos a hacer una muestra de eso. Carla, what's the meaning of? ¿Qué significa? What's the meaning of question? Question, pregunta. Yes. What's the meaning of what is? What is? ¿Qué? If I ask you, Carla, what is your name? Carla. What is your name? What is? ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es? O cuál es? So, what is the question? What is the meaning of put, Carla? What is put? Put, teacher, I don't remember. Put, el verbo put, to put.
Very easy. De poner. Poner. So, ves, y no lo he dicho en español. And what is the meaning of group? Carla, what's the meaning of group? Teacher. Group. I don't know. Group? Really? Group? Very easy word. Katis, what's the meaning of group? Grupo. Yes, grupo. Y ahora dices, Carla, ¿verdad que te sabía la palabra? Yes, teacher. Entonces, si unimos todas esas palabras, hay una pregunta que yo hice y que se entiende. What is the question that I put in the group? So, ahí simplemente hay que conectar pues esas palabras. Una idea para ayudarles a entender, porque en realidad los idiomas, la comunicación en sí, se basa en lo que interpretamos. El código, como dicen por ahí, es el lenguaje o la forma que utilicemos para comunicarnos, ¿verdad? Ese mensaje es el código, el lenguaje es el medio, perdón. Entonces, como es un código, yo tengo que decodificar e interpretar para ver si comprendo lo que me quiere decir. Entonces, para poder interpretar, para poder entender, cuando estén escuchando cualquier idioma, eso uno lo hace de manera natural en español muchas veces. Entonces, pero en inglés tiene que hacerlo de manera consciente de que lo están haciendo así hasta que se acostumbren a hacerlo. Enfóquense en las palabras que suenan con mayor fuerza cuando ustedes están escuchando pues a alguien decir lo que sea. En las palabras que suenan con mayor fuerza, porque esas son las palabras que le dan el real significado a la oración y ayudan a una interpretación más acertada. Porque puede que no acierten, pero puede que sí en mayor medida, si se enfocan en eso. So the question was, what is the question that I put in the group? En esa pregunta, ¿cuáles palabras? Identifíqueme 4 palabras que yo pronuncié con mayor fuerza. Group. No. Identifíqueme 4 palabras que suenan con mayor fuerza que todas las demás en la pregunta. What is the question that I put in the group? What is the question that I put in the group? ¿Cuáles son las 4 palabras que suenan con mayor fuerza? Anabel. What put in the group? Ok. Usted identificó 3, le faltó una. Question, teacher. Good. So, las 4 palabras, ¿cuáles son? What put group y question. Ya, pero dígamela en orden ahora. ¿Cómo te lo digo? All right. En orden. What is the question that I put in the group? What is the question? ¿Qué más? What the... No, ¿Qué? dígame las 4 palabras en orden ahora. Vamos a ver, Rainisa, dígame las 4 palabras en orden. Oh, okay, sorry. No, para What, Yes, what question? what question put y group. Exactly. What question put y group. Ahí están las 4 palabras. Las demás palabras son palabras, bueno, que se usan para conectar y demás, y son un relleno necesario porque ayudan a ser más específico en la idea. Es cierto. Pero ya con esas 4 palabras que usted puede identificar y que las 4 se las sabe, usted entiende la pregunta en casi el 100%. Y la interpretación que usted haga de ella es muy probable de que sea la correcta. What question put group? Ahí tenemos la palabra que pregunta poner grupo. ¿Qué pregunta poner grupo? Entonces ya de ahí
fácilmente usted hace una conexión lógica, eso me dice, ah, pero espérate, o sea, ¿qué pregunta pone el grupo? O sea, el profesor puso una pregunta en el grupo, parece. Va y revisa. Ah, sí, hay una pregunta. Ya usted entonces fácilmente llegó a la intención real de la pregunta, enfocándose en esas palabras. Las demás palabras, quizás usted no las entiende con claridad porque las pronunció rápido. Sin embargo, con esas palabras que suenan con mayor entonación, usted entiende lo que realmente quiero decir. What is the question that I put in the group? What is the question that I put in the group? Eso es como decir, very butter, bit of better butter. Hay palabras que tienen mayor fuerza. Esas son las palabras que llevan realmente el significado. En ese sentido, cuando ustedes estén escuchando, para entender con mayor claridad, enfóquense en las palabras que tienen mayor fuerza en la pregunta, porque esas son las palabras que le van a guiar a la interpretación correcta. Eso le ayuda a su comprensión, al oído. Las demás palabras son conectores que pueden ayudar a ser más específico y a pulir la interpretación, pero por ahí se empieza por buen pie. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido, pero desde la otra perspectiva, al hablar en inglés también hagan lo mismo. Al leer en inglés también hagan lo mismo. ¿Cuáles palabras deben pronunciar con mayor fuerza? Los verbos que no sean verbos auxiliares. Los verbos principales que no sean el verbo to be. Los nombres o sustantivos. Los adjetivos. Y los adverbios. Nombres, verbos, nombres o sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Esas palabras deben pronunciarse con mayor fuerza. Por si acaso, bueno, definiendo un poquito, cuando digo sustantivos son los nombres en general. Los adverbios, o más bien los adjetivos, perdón, los adjetivos son palabras, cualidades que describen. Bonito, flaco, alto, extraño, todos esos son adjetivos, palabras que describen. Los verbos son las acciones y los adverbios son palabras que se utilizan para dar idea de lugar, de tiempo, de modo o para describir verbos. Por ejemplo, si usted dice, fulano come mucho, mucho es un adverbio, porque el adverbio describe al verbo. Él come, pero ¿cómo come? Mucho. Entonces, mucho es un adverbio porque describe al verbo. También se utilizan para dar tiempo, idea de tiempo, de lugar, de modo. Por ejemplo, si usted dice, let's say, mañana, let's say, oh my God. Yeah. Puede ser, me levanté muy tarde. Por ejemplo, tarde sería un adverbio que da idea de tiempo. De lugar, aquí, también son un tipo de adverbios. Y así sucesivamente, pero en fin. El punto es que esas son las palabras que deben pronunciarse con mayor fuerza. ¿Cuáles palabras entonces pronunciar con menor fuerza? Y cuando digo menor fuerza es porque podrían prácticamente hasta perderse en medio de una oración, en medio de una expresión, y en algunos casos casi ni escucharse prácticamente. Palabras serían pronombres personales, adjetivos posesivos, artículos y preposiciones.
pronombres, I, you, he, she, we. Adjetivos posesivos, my, your, his, her, its, our, their. Los adjetivos posesivos. Los artículos, a, and, this, that, these, those, son tipos de artículos. Artículos determinantes también algunos. Y también decía las preposiciones como for, about, in, of, at. Todos son tipos de preposiciones, hay muchas, que hemos ido viendo en diferentes, ya sea conversaciones, oraciones y demás, simplemente que no las hemos visto gramaticalmente, porque a veces eso es más complicado verlo de esa manera. Pero ustedes las conocen a muchas de ellas. Esas palabras se pronuncian con una entonación baja. Y ustedes escuchan la pregunta que yo hice, what is the question that I put in the group? Ustedes identificaron las 4 palabras que pronuncian más, que suenan más fuerte, y ahí están la mayoría de las palabras que yo les mencioné. What es un adverbio. Question es un sustantivo, un nombre. Put es un verbo y group es otro sustantivo. Las demás palabras son las palabras que yo le dije que no se deben pronunciar con fuerza. Cabe resaltar, también se pronuncia con fuerza las negaciones. Las negaciones o las palabras que niegan, por ejemplo, don't. En algunos casos también can't. Se pronuncia con más fuerza en ese tipo de casos. Sin embargo, el verbo to be como tal no se pronuncia con mucha fuerza. Por eso, cuando usted escucha la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Te dice, what's your name? What's your name? Right? What's your name? ¿Qué es lo que suena con mayor fuerza? What's your name? What's your name? Y sin embargo, el verbo to be suena como una S, sencillamente, porque pierde fuerza. Igual en la pregunta que le hice. Yo dije, what is? Pero aún así dije, what con mayor fuerza, is con menor. So, what is the question that I put in the group? What is the question that I put in the group? Si escuchan, yo dije, what is, bajito, the, bajito, y dije, question, alto, luego, that I, bajito, que son, una es una preposición, o una conjunción, perdón, y un pronombre, y luego put, in the, 2 palabras, que es un artículo y una preposición, y luego group. In the suena bajo, is the también, that I también suenan bajas. Y eso se debe a ese tipo de situación que se da al hablar, que ayuda a la interpretación y que también ayuda a la fluidez. What is the question that I put in the group? Entonces, al ustedes hablar, es bueno tratar de hacer eso. Cuando están leyendo esas palabras, pronunciarlas con mayor fuerza. Cuando estén hablando por igual. Y eso irá mejorando su acento, también su pronunciación, también la capacidad de comprensión y de comunicación efectiva. Well, the question that I put in the group, a propósito, ¿verdad? Nadie ha respondido a la pregunta. What is the question that I put in the group? Nadie ha respondido. Oh my God, nobody. Okay. The question that I put in the group was, let me see. Oh, Ranisa, tell me, what is the question that I put in the group? What are you up to? What are you up to?
Recuerde, Rainisa, que no se pronuncia up, se pronuncia up. Ya lo he mencionado, lo he mencionado a ti misma en 3 clases consecutivas. No se lee ni se pronuncia up, es up. What are you up to? Good question. What are you up to? ¿Qué significa esa pregunta? What's the meaning of what are you up to? Ya que Rainisa la respondió, entiendo que la entendió, que la buscó en el diccionario, en el traductor. What are you up to? What's the meaning of the question, Rainisa? Tell me. Es la forma más precisiva de decir que estás haciendo. Well, yes. No es la forma más precisiva, como mencionas, pero sí. Es un equivalente a la pregunta, what are you doing? What are you doing? What are you up to? Es un equivalente y es como decir en español, ¿en qué estás? Cuando te pregunta a alguien, ¿en qué tú estás? Le estás preguntando qué estás haciendo, en otras palabras. Entonces, es una forma de decir eso en inglés. What are you up to? ¿Qué estás haciendo o en qué estás? What are you up to? Le hago esa pregunta porque ya conocemos la pregunta, what are you doing? What are you doing? Pues una expresión equivalente y que es común usarla en inglés es esa. What are you up to? Pueden practicarla. Escuchen. What are you up to? 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 Hey, what are you up to? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Y es una buena pregunta para, pues, utilizarla a veces por llamada, cuando usted se encuentra con o visita a alguien, un amigo, por chat. Es una pregunta muy común porque es lo que comúnmente uno pues empieza o utiliza para empezar a veces una conversación. Hey, what are you up to? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Remember that. Any question, just in case? ¿Alguna pregunta por si acaso? No question, that's good. Well, today we will continue with the exercise about health problems that we saw in the last class. Les pido en este momento pues una disculpa. Tenía que enviarle a ustedes unos ejercicios, sin embargo, he estado en cosas en estos días que no me han permitido descansar casi menos. Y sacar ese tiempo se me ha hecho complicado en estos días, pero no lo he olvidado. So, let me share my screen with you. And we're gonna make some advice and recommendations for these people. Where is good? You can see the screen. Can you? Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. We have some health problems, right? Aquí tenemos algunos tipos de problemas y vamos a hacer pues algunas recomendaciones conforme a la capacidad que tengamos para estas personas, right? First, before we start, do you remember the parts of the body? ¿Recuerdan las partes del cuerpo? Do you remember that? Hello. Eso fue uno de los vocabularios que vimos al principio, las partes del cuerpo. Recuerden eso, muy importante. Yes, teacher. Yeah. Hoy veremos algunas pues referencias a las partes del cuerpo dentro de esto. So, usando la palabra should o shouldn't en forma negativa, vamos a hacer algunas recomendaciones para estas personas, right?
For example, this person here has the chicken pox. The chicken pox. You see the picture? What do you think is the chicken pox? Conforme a lo que ustedes ven en la foto. ¿Qué creen ustedes que es chicken pox? Hello. Es como una alergia o viruela. Yeah, that is the one. The chicken pox es lo que llamamos viruela. En inglés es chicken pox. So, tell me a recommendation for him. What should he do? What should he do or what should he not do? What should he do or what shouldn't he do? The boy with the chicken pox. Let's give advice. Vamos a dar consejos usando should or shouldn't. Let's practice. What should he do or what shouldn't he do? ¿Me siguen? ¿Recuerdan de qué tema estoy hablando? Yes, teacher. Ok, Anabel, ¿recuerda de qué tema estoy hablando? Anabel, do you remember? Yes, yes. Ok, so, vamos ahí. No hay que pensar demasiado. Es simplemente enfocarnos en qué vamos a practicar. ¿Y qué es lo que vamos a practicar? Usar la palabra should or shouldn't para dar consejos, recomendaciones. Okay, so what should he do, this boy? He has the chicken pox. What should he do? Si necesitan saber cómo decir alguna palabra que no conozcan o que se haya olvidado, me pueden preguntar. Recuerden, Katis, you go. I think he should go to the doctor. Nice. He should go to the doctor. That's right. I'm sorry, Annabelle, tell me, what should he do? He should take the medication. Is the correct pronunciation, teacher? Yep. He should take some medication, puede ser. So, Okay, yeah, some. Sorry. Some, estoy diciendo de algún medicamento. He should take some medication or Sí. medicine. También puede decir medicine, así de simple. He should take some medicine. Medicine. Okay. So, Renisa, what should he do? What do you recommend? He should take a medication. Okay. Remember, should. No se dice should. Es should que se pronuncia. La forma negativa, shouldn't. He should take some medication, but tell me more. Vamos a ver, algo más que se le pueda sugerir. Recuerden que también pueden utilizar shouldn't. No solamente should, pueden decir shouldn't. What should he do or what should he not do? Hello. Rainisa again, tell me. He should not sunbathe. Tomar el sol. No debería tomar el sol. He shouldn't, no digas not, si ya dijiste shouldn't. Puedes decir should not or shouldn't. He shouldn't sunbathe. He shouldn't sunbathe. Él no debería tomar el sol o solearse. Okay? Look at this other boy. He has asthma. Asthma.
asthma. And you know that asthma, by the way, vamos a aprovechar. Teacher, sorry. My internet very much. Yeah, no problem. I understand that, but you're here. A propósito, antes de continuar, vamos a aprovechar para que ustedes se queden pues con la pronunciación de estas palabras. Y luego continuamos pues haciendo el ejercicio. Let's listen and repeat. Chickenpox. Chickenpox. Asthma. Asthma. Con una Z, right? Con una Z latina, una Z española, perdón, porque es así como suena la T y la H. Asthma. Cough. Over here. Cough. Cough. La G y la H suenan como una F en este caso. Cough. Bleed. Bleed. Broken leg. Broken leg. Stomachache. Stomachache. A propósito, esa palabra va junta, no lleva espacio. Stomachache. No digan stomachache. Es común. Los estudiantes dicen muchas veces stomachache. No, es stomachache. Stomachache. Cold. Cold. Headache. Headache. Fever. Fever. Backache. Backache. Las demás palabras que están más abajo, vamos a ver, no sé si logran ver esta palabrita aquí abajo. Can you see this word? Can you see this little word? Me parece que no. Está muy abajo. Entonces, la pronunciamos más adelante. Well, ya les dije, pues que chickenpox es la famosa viruela. Asthma es bueno. Ya lo sabemos lo que es igual que en español. Cough. Cough es tos. So, si te quiere decir tengo tos, te dice I have a cough. I have a cough. Bleed. Bleed es sangrar. Bleed. Bleed. Broken leg. La figura es bastante ilustrativa. Broken leg es pierna rota. Broken leg. Stomachache. Sabemos lo que es stomach. Stomach. A propósito, no digan stomach. Que pasa mucho con los estudiantes que dicen stomach. Pero es realmente stomach. La CH suena como una K. Stomach. Stomachache es dolor de estómago. La palabra ache significa dolor. Dolor. Entonces, al poner una parte del cuerpo y el ache al final, estamos diciendo pues dolor de stomachache, dolor de estómago. So, bajo ese mismo concepto, ¿qué sería entonces headache? What would headache be? Hello? ¿Qué sería headache? Anybody? Katis, Renisa, Anabel, what's the meaning of headache? Teacher, Dolor de cabeza.
Yes, tell me, Katis. La que está antes de dolor de estómago. Oh. Después del dolor de estómago. I'm sorry, yes. This one, that's before, cold. What's the meaning of cold? A propósito, porque ya he visto esa palabra anteriormente. What's the meaning of cold? Yeah, ustedes pueden encender el micrófono en esta ocasión porque no estamos, son cosas muy sencillas y pueden interactuar Rainisa, Katis. Cough is resfriado o gripe. Well, yes. En lo que hemos visto hasta el momento, cold es frío. Frío. Okay. Se dice, por ejemplo, esta cosa está fría, this thing is cold. The weather is cold, el clima está frío. Pero como dice Anabel también, cold significa resfriado también. Ahí ustedes ven, pueden ver pues que las palabras en inglés tienen múltiples significados. Y esa es una de las razones también por la que el inglés es más fácil, porque una misma palabra puede ser utilizada en diferentes contextos y eso beneficia en el sentido de que usted aprendiendo menos palabras sabe más. So, cold también es, as I said, resfriado, como dijo Annabelle. Well, headache, como ustedes mencionaron, es dolor de cabeza, fever. Es muy relativa al español la palabra fever. Backache. So, ¿qué sería backache? What is the meaning of backache? Tell me, Katis or Rainisa or anybody. Dolor de espalda. Yes, dolor de espalda. So, es interesante conocer esto porque nos ayuda, right? Y podrán ver esta misma palabra, incluso que la utilizan con otras palabras que no es usual muchas veces. Pero la palabra ache por sí sola se refiere a un dolor, dolencia. Then, these are some words. En ese sentido, ¿cómo se podría decir entonces dolor de oído? Who would say that? ¿Quién podría decir la palabra dolor de oído en inglés? Katis, tell me, what's the meaning of dolor de oído in English? Ears. Remember, Rainisa, Katis, I'm sorry, Anabel, ¿cómo se pronuncia esta palabra aquí, este sufijo? Esta palabrita. Ace. No, it's not ace, it's ache. Ache. Yes, Rainisa, remember, ache. Ache. Resalté ese punto que no se dice H. Muchos dicen stomachache. No, es stomachache. Como aquí se dice headache. Y aquí backache. So, no digan H, no es backache, es backache. ¿Cómo se diría entonces dolor de oído en English? Me, teacher. Yes, tell me. Earache. No, not really. Let's see. How do you say in English oreja o oído? Katis, how do you say in English oído? Ear. Ear. Very good, very good. Ear. So, Anabel, ¿cómo sonaría entonces dolor de oído? Earache. No, porque ¿de dónde salió esa K? ¿Cómo? Eso es ache, ¿no? No es K, es ache. So, ¿cómo sonaría dolor de oído?
Ear cake. No, again. Está diciendo ear cake. Hay una K que no va. Si oído es ear. Y esta palabra es ache. Solo hay que unirla. Tell me, Rainisa. Earache. Earache. Yeah. Pero no tiene que decir earache. Puede decirlo junto. Earache. Earache. That's it. Earache. So, de ese mismo modo, como vimos en la clase pasada, Scarla, ¿cómo se diría entonces dolor de diente o dolor de muela? Que es lo mismo. Scarla, Yes, teacher. how do you say in English dolor de diente o dolor de muela? Oh, sería. Oh, teacher. Lo vimos en la clase anterior. Toothache. 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 So, remember, headache, backache, stomachache, and so on. By the way, let me see. Para esos fines. How do you say in English? Tengo un dolor de cabeza. How do you say in English? Tengo un dolor de cabeza. We have Katy there. Katy, how do you say in English? Tengo un dolor de cabeza. Me duele la cabeza. I have a headache. I have a headache. Renisa, how do you say in English? Ella tiene un dolor de cabeza. I have a headache. Yeah, but ella, ahora, ella tiene un dolor de cabeza, Renisa. She had a headache. She has a headache. Very good. Okay. How do you say in English? Let me ask this to Annabelle. Annabelle, how do you say in English? No puedo caminar. Tengo un dolor de espalda o me duele la espalda. Es lo mismo. What teacher? I don't. No puedo caminar. Okay. I can work. Continue. Tengo dolor de espalda. Okay. Okay. I can work. I have back pain. Backache. Okay. Okay. Backache. Backache. Yes, I Repeat, can. teacher. Backache. Backache. Yeah, it's not backache. It's backache. Remember, o sea, se dice, o no igual, no, porque te dijo backache, poniendo pues más fuerza en ache, y no es backache, es backache, pronunciando el back con más fuerza. Backache, headache, stomachache, ache suena con menor fuerza. So, no digan stomachache, no, es stomachache. Headache, backache, and so on. Okay. Now, everyone, ahora todos, todas más bien, aquí en fila, vamos a ir haciendo pues, dando recomendaciones, consejos, usando should or shouldn't para, let's say, this problem, para el problema acá. This person with a stomachache. This girl with a stomachache. Let's do it in order. En orden. Ahí tendríamos primero Rainisa, luego Anabel, Katis y Scarla. Rainisa, Anabel, Katis y Scarla.
para no detenernos mucho tiempo. Iniciamos con Renisa. An advice for this woman with the stomach ache. Renisa. All right. He should go to the doctor. He should go to the doctor. Is a she. Annabelle, continue. What picture, teacher? This picture, the girl with the stomach ache. Okay. He shouldn't eat banana. Good. He shouldn't eat banana. Good. Katis, your turn. Cough, teacher. No, stomach ache. The woman with the stomach Okay. ache. Stomach ache. Okay. He should drink some medication. Yeah, like what medication? Vamos a ver, what medication? He should drink some medication like what? He should take what? Ranitidina, for example. That's a medication. Okay. Scarla, your turn. Stomach ache. Scarla, waiting for you. Scarla is not there. Hello. Internet. Internet. ¿Sí? ¿Me escucha, teacher? Yes. Es que no se ve de nada. Mi internet está mal. Oh, I'm sorry. He should eat right. He should eat rice. Okay. Let me put the picture then in the group. Acabo de poner la imagen en el grupo. Si la puede ver. Now, okay. Rainisa, give me a recommendation and advice for the woman with the headache. She has a headache. What should she do? What should she do? He should take an acetaminophen. Okay, but it's she, it's a woman. Rainisa, it's a she. Good. She should take acetaminophen. Acetaminophen, that's right. Annabelle, your turn. Okay. He should have tea. Negative. She shouldn't go tonight. At night. Go out tonight. Yeah. Nice. She should have tea, right? Debería tomar un té. Not bad. Kathy, it's your turn. She shouldn't take a shower. Yeah, she shouldn't take a shower. Okay. No debería bañarse, dice ella. Okay. Carla, your turn. Yes, teacher. She should sleep.
Good. She should sleep. Right? Debería dormir. Good recommendation. Okay. There are more here. Hay más. Entonces vamos a aprovechar esta misma imagen que ya yo puse, la pondré luego en la plataforma para que hagamos ejemplos con ella. Preguntas también, ¿ok? Hagan también preguntas. Imaginando pues que la persona pregunta y una persona responde. Las preguntas serían como, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo usted preguntaría en inglés? ¿Qué debería yo tomar? ¿Qué debería tomar? Right? Por ejemplo, tengo tos. I have a cough. I have a cough. ¿Qué debería tomar? ¿Cómo usted preguntaría eso en inglés? Raise the hand. What should I take? What should I? Well, take. Recordando, take es tomar de agarrar. ¿Qué debería tomar? Katy, you raise the hand. Sorry, Anabel. Te levantó la mano. ¿Cómo preguntaría? ¿Qué debería? Yes, Anabel. What should she drink? Yeah, but yo, what should I drink? Good. Okay, I. Yes, what should I drink? ¿Qué debería tomar? ¿Qué debería yo tomar? Bien, eso es una palabra muy sencilla, es una palabra muy sencilla de utilizar y sumamente útil. Asimismo, como what should I drink, ustedes entonces harían con esto ese tipo de oraciones. Como por ejemplo, usted el ejemplo de cough, donde la persona diría, I have a cough. What should I drink? I have a cough. What should I drink? Sorry. What should I drink? Drink. Right? Entonces la respuesta sería, well, you should, let's say, drink or take. You should drink, let's say, what? What should you drink? Let's say, you should drink some, which is one very good. Tapsin, you should drink a Tapsin. You should drink a Tapsin. Y ya usted está haciendo una sugerencia. Usted debería hacer esto, usted debería ir a aquello, debería. Y es una palabra, como les digo, sumamente útil y común. Se usa en inglés todo el tiempo. No lo olviden, hagan este ejercicio, lo voy a poner en la plataforma, pueden practicar en cuadernos hasta que lo puedan escribir luego en la plataforma. So, por el día de hoy, eso es todo. That's it for today. I'm going to see you in the next class on Monday, right? So God bless you and see you later. Bye, teacher. Bless you.